Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a explorar la funcionalidad de las guías en el sitio web. Como vimos anteriormente, en la app podemos revisar guías, explorarlas, pero no podíamos crearlas. Entonces nos venimos acá a más guías. Nos da la bienvenida a guías de iNaturalist. Nos da una breve descripción. Las guías ayudan a aprender acerca de la biodiversidad en todo el mundo. Si estás explorando el Serengeti, por ejemplo, o simplemente tu parque local, las guías pueden ayudar a encontrar el sentido de la impresionante diversidad de la vida en nuestro planeta. Me parece que es una forma muy interesante en que podemos organizar nuestros registros y compartirlos. En este caso también nos provee de una URL que si forma parte de un proyecto, de alguna iniciativa. Vamos a suponer que se ha estado haciendo las aves del Parque San Felipe el Fuerte para seguir con el ejemplo que teníamos anteriormente. Entonces esos registros se pueden subir, bueno, puede constituir un proyecto, pero al mismo tiempo puede constituir una guía. Como vimos en la aplicación, podemos buscar guías. Acá podemos escribir lo que estemos buscando, aves, peces, cualquier cosa, o crear una guía. También nos permite visualizar por lugares, ir filtrando por lugares. Y acá nos muestra las guías que están disponibles, que pueden ser hechas por cualquiera o las que haya hecho el usuario. En este caso yo tengo una sola. Si venimos acá a crear una guía que nos interesa en este momento, deberemos introducir un título. Por ejemplo, vamos a el ejemplo que he estado mencionando, aves del Parque San Felipe el Fuerte. Es parque histórico arqueológico, pero este es un ejemplo. Hay que escribir una descripción al mismo tiempo de la misma manera en como lo hicimos en el proyecto. En este caso sí estoy rellenando el ejemplo porque no me permite visualizar las opciones. No hice un ejemplo en proyectos porque podíamos ver perfectamente todas las opciones sin necesidad de rellenar los campos. Como es un ejemplo, de igual manera se puede solo dejar en borrador o eliminar posteriormente. Entonces no hay problema porque es demostrativo. Entonces escribo una descripción. Esta guía incluye las aves que hemos observado en el parque. Esto es un ejemplo. Aquí va a ir lo que considere cada quien necesario, de acuerdo a la iniciativa o proyecto que esté realizando, o al propósito por el cual lo esté realizando, puesto que las guías nos ofrecen, desde mi punto de vista, mejores opciones al momento de implementarlo en visitas guiadas, en charlas, en atención de abordar a ciudadanos, eso que llaman el punto y círculo de los parques, por ejemplo. Y les voy a mostrar por qué, cuando esté un poquito más adelante, les voy a mostrar por qué opino eso. Dice la guía fue creada satisfactoriamente. Entonces podemos seguir modificando título y descripción. Igual podemos agregar un icono, ubicación, qué licencia. Esta es la parte que yo les comentaba el otro día. Que la licencia podemos ponerla sin licencia. Y esta es Creative Commons. ¿Okay? Si hay alguna pregunta, podemos, con respecto a las licencias, pueden dejar comentarios, pueden escribir al chat y lo comentamos. O incluso podemos hacer un video acerca de las licencias también.
Esta parte de móvil es para acceder sin conexión. ¿Y quiénes van a ser los editores? Yo puedo agregar un editor, por ejemplo, eh, Miguel Ángel RNR. Está, yo pudiera agregar, por ejemplo, a Miguel aquí como editor también. ¿Ok? Una vez que tenemos esto, podemos agregar las especies que queremos que estén en nuestra guía. Le damos aquí en agregar taxones. Y los taxones los podemos agregar uno por uno de un lugar, pegar un grupo de especies que tengamos una lista, por ejemplo. Tenemos una lista de nuestras aves que hicimos manualmente, la transcribimos, entonces copiamos y pegamos aquí. O de una colección de Encyclopedia of Life, que es otra plataforma en donde se almacenan datos de biodiversidad. Entonces, dependiendo de cómo tenga los datos, se puede, realizar la guía. Lo interesante de aquí de pegar es que si tienes una lista de 20 especies, 30 especies, de hecho hasta 500 nombres, aquí lo dice perfectamente, pega hasta 500 nombres de especies, uno por renglón. Y la misma plataforma se va a encargar de reconocer el listado y de una vez ese listado se va a convertir en la guía, que sería como una guía ilustrada, un listado ilustrado de especies que lo que queremos hacer con esto. En el caso de agregar las especies de una por una, vamos a darle aquí al Cristo fue. El pico de plata. Por ejemplo, digo agregar taxones. Y me aparecen las especies que acabo de agregar. Esto pueden ser muchas especies. Puedo guardar o publicar la guía. Puedo guardarla. Y sería una guía que está disponible solamente para mí. De hecho dice borrador, esta guía solo será visible para las personas que pueden editar hasta que se publique. Entonces, yo pudiera tener, bueno, antes de seguir aquí, nos dice los créditos y nos dice la información, dice editado por Delvis Romero y Miguel Ángel Torres Vargas, que es quien acabo de agregar como colaborador, como editor colaborador en el paso anterior. Algunos derechos reservados y nos vuelve a decir que es la licencia Creative Commons. Crédito por las fotos. Veamos que yo estoy subiendo aquí unas fotos que no son mías, porque precisamente tienen licencia Creative Commons. Y las estoy utilizando en una remezcla para crear esta guía. Entonces, yo puedo verlo como cuadrícula, puedo verlo como tarjeta. ¿Sí? Aquí empiezan las cosas interesantes. Sobre todo cuando yo le digo imprimir. La puedo imprimir como cuadrícula, como libro o como revista. En el primer caso, como cuadrícula, se va a mostrar de esta forma. Dependiendo de la cantidad de especies, va a ser una cuadrícula de aves. Si lo imprimo como libro, se va a mostrar con un resumen que es el de Wikipedia. Entonces, lo interesante de esto, como les comentaba, entonces imagínense que tenemos un programa con niños, por ejemplo, o un taller de observación de aves, por ejemplo, de mariposas o de insectos, de moluscos, de lo que sea. Tenemos una lista de un sitio que queremos que la gente reconozca fácilmente en campo o que la gente queramos que los vea, por ejemplo, en una visita guiada, San Felipe el Fuerte, queremos las 25 especies de aves más comunes, hacemos nuestra lista, la tenemos así y puede ser, está disponible digital, por ejemplo, qué sé yo, o vamos a decir que la tenemos impresa y la gente puede revisar las especies, o sea, vi esta o no vi esta. Es una forma muy interesante, me parece a mí.
Y en revista tiene algo muy chévere, que es que tenemos la especie y nos permite tener esta parte automática de notas, ¿no? Nombre, ubicación, clima, fecha, notas. Sirve mucho cuando queremos que otras personas tomen anotaciones de lo que están viendo. Yo he utilizado estrategias de este tipo en visitas guiadas, por lo menos con grupos de niños, en planes vacacionales, actividades así como el detective de las aves, por ejemplo, o un investigador de la naturaleza. Entonces son recursos que permiten que el chamo se, se sienta realmente como, digamos, un investigador. Y más allá de esta aplicación, que es un poco recreativa, de pronto tener la lista de nuestras aves del parque, vuelvo con el ejemplo de las aves del parque, y estamos realizando un seguimiento de las nidadas, de dónde, en qué especies de árboles lo estamos viendo alimentarse o posarse o cualquier cosa que se nos ocurra. Entonces, de hecho, te da un espacio para dibujar. Automáticamente te va a generar una guía ilustrada de campo que te va a servir para tomar anotaciones y generar tu propia información. Las aplicaciones que se nos ocurren en este momento me llegan a la mente. Y de manera online la podemos explorar acá. De hecho, nos permite ver los mapas de distribución de esa especie aquí en la versión online. Y bueno, allí pudiéramos entrar a los detalles, a ver dónde hay registros de la especie cercanos a nuestra ubicación. Pero básicamente ese es el área de potencial de distribución de este pajarito, que es el Cristofué, muy conocido en otras latitudes con este otro nombre vulgar que es vienteveo común. De ahí la importancia de los nombres científicos, pues es el Pitangus sulfuratus en cualquier país que se encuentre. Si nosotros le decimos que publique esta guía, se encontró un error. Requiere al menos 3 taxones para publicar. Vamos a ingresar a la reinita, puede ser. Y publicar. La guía fue publicada satisfactoriamente. Entonces esta guía ya tiene un número aquí. Sería la guía de iNaturalist número 17579. Entonces esta URL la podemos compartir, la podemos usar como parte de un proyecto, de una iniciativa que estemos haciendo. Y bueno, es muy interesante las aplicaciones que pueda tener. Si me voy a editar, yo puedo despublicar, guardar los cambios o simplemente eliminarla. Si tratáramos de acceder a esa URL, simplemente nos va a dar un 404, un error 404 de que ese sitio ya no está disponible. Vamos a ver una que yo tengo acá. Esta es peces de la subcuenca del río Guáquira. Como esta tiene un poquito más de especies, hay algo que no les comenté. Si yo en modo de edición entro a la especie, yo puedo escribir una leyenda, agregar etiquetas, puedo cargar más fotos de las fotos que yo tengo. O sea, no necesariamente tengo que utilizar las fotos que ya están en iNaturalist. Yo puedo hacer la guía con mis propias fotos, que es el caso de esta de peces. Yo lo que pasa es entonces cargo mis propias fotos, puedo dar acá. Y aquí, si yo puedo elegir la licencia, o perdón, aquí también puedo elegir la licencia con la que quiero que se suba. De hecho, puedo subirla con el copyright, que es la tradicional, todos los derechos reservados, o elegir una de las Creative Commons. ¿Okay?
Voy a cancelar para que no se guarde ese cambio. Vamos a guardar. Si yo le digo imprimir de nuevo, lo que estuvimos explorando ahorita, vemos cómo tenemos una guía que está en forma de cuadrícula. La que se abre como libro, ya con más especies. Y la revista, tiene la parte de las notas. Muy bien, esta sería la parte de las guías, de crear nuestras guías. Por este video lo vamos a dar hasta acá. Saludos a todos.